Shalom, ¿cómo están? Estoy un poco resfriado. Eh, Esta es la clase que quedó pendiente de Shayehut Ribui. Estamos en Shiurei Ibrit, en clases de hebreo, y nuestra clase va a tratar, continuando con el tema de Shayahut, que son las pertenencias. Nuestra clase de hoy es la número 8 del módulo 3. ¿Qué son las pertenencias? A saber, ¿cierto? Las pertenencias vienen siendo las conjugaciones de los sufijos pronominales, ¿ya? Entonces tenemos las pertenencias en sus formas plurales, shayahut ribui, las pertenencias en sus formas plurales, tanto para el masculino plural, zahar rapim, y el femenino plural, nekeva rabot, nekeva rabot, como le indica la imagen, ¿cierto? Entonces, avanzamos. Una de las cosas que yo siempre les he dicho en todas las clases es que repasemos una y otra vez sobre todos los conceptos importantes eh, que estamos viendo en la gramática hebrea. Por ejemplo, siomot, los sufijos o los terminales, los sufijos pronominales. En este caso, tenemos que los posesivos en hebreo se distinguen por ciertos terminales, como lo son la letra yud que estoy marcando acá arriba, representa el pronombre personal yo o el ani. Ani es tanto para el femenino como para el masculino. ¿Qué es ani? Ani es yo. Luego tenemos la Haf Sofit en femenino con este pequeño Sof Pasuk, perdón, un Sheva perpetuo. Esta Haf Sofit representa el tú femenino. Y si ustedes se fijan, aquí en el centro tiene un Sheva que se llama perpetuo. ¿Qué significa Sheva perpetuo? Que esta letra, esta consonante al final de una palabra no tiene sonido. Recuerden que existen tres tipos de shva, vocal shva, que es un tipo de silencio, una vocal muda, una vocal con sonido y una vocal que indica el estado perpetuo de la letra, es decir, aquí termina el sonido, ¿ya? No así la Haf Sofit para el género masculino, que tienen un kamatz que representa fonéticamente hablando la vocal A. Para el masculino, tú, para el femenino, tú. Ja, tú, j, tú. ¿Se entiende? Los posesivos en español son mi, de mí, mío, mía. Tú, de ti, tuyo, tuya. Y están representados en hebreo por estas simples letras, ¿ya? En el caso de suya o de ella, la hei, mapik es esta hei, con este puntito al final de una frase representa al sufijo pronominal hi. Ya tienen que repasar también los sufijos pronominales. Ojo, esto yo ya lo había pasado esta clase, pero siempre es importante repasar una y otra vez. Ani, Kinoyai Aguf, pronombres personales. Ani, yo. Ata, tú, masculino. At, tú, femenino. Hu, él, masculino. Hi, ella, femenino. Anahnu, nosotros, tanto para el masculino como para el femenino. Atem, vosotros,
masculino. Aten, vosotras, femenino. Hem, ellos, masculino. Hen, ellas, femenino. ¿Vale? Entonces, volviendo. La idea de que ustedes puedan repasar una y otra vez cada aspecto gramatical que se ha ido enseñando en esta clase es para que ustedes puedan continuar con la materia. Esta materia, ¿cierto?, trata de los sufijos pronominales y de los posesivos. Ya vimos lo que es un posesivo. En hebreo no existe el verbo tener, no existe el verbo tener, sino que hay para mí, hay para ti. Ese es representado por la palabra yesh, yesh li. Perdón, hay para mí, yesh leja, hay para ti. En el caso del femenino, yesh lach. ¿Qué sucede cuando yo quiero decir que algo es mío? Tengo que utilizar la partícula shel, ¿ya? Con el sufijo pronominal correspondiente. En este caso, yo reviso mi lista, ¿cierto?, de los posesivos en hebreo. Esta es mi lista de los posesivos masculinos, tanto singulares como plurales, y femeninos, tanto singulares como plurales. Recuerden, el I es para el yo femenino y masculino, y el nu es tanto para el femenino como el masculino. Por lo tanto, si yo quiero decir mío, ocupo la partícula shel, que significa de, y agrego el posesivo como sufijo pronominal, sufijo que está al final de la palabra, prefijo que está al principio de la palabra. Entonces, mío es una yud, sheli, de mí. Así se dice mío en hebreo, sheli, de mí. Nuestro, shelanu, shelanu, el shel más el sufijo pronominal, nu, nuestro, nuestra, de nosotros, de nosotras, ¿cierto? Shelanu, y así sucesivamente. Shelha, de ti, shelach, de ti, pero en femenino. Shelo, de él, shelah, de ella. Shelachem, vuestro, o de ustedes, ¿cierto? Shelachen, vuestra o de ustedes, en el caso en plural femenino. Shelaem, de ellos o suyo. Shelaen, de ellas o suya. Otra regla importante que debemos tener en cuenta para conocer estas reglas de Shayahut, que también se da en el Semihut, en las dependencias, esto es pertenencias, Shayahut, pertenencias, es recordar las reglas, Sehor et Akelalim, Sehor et Akelalim, recordar las reglas, ¿cierto? Cuando una palabra está en género singular, la palabra se mantiene intacta. Palabras que terminen en cualquier tipo de letra no se transforman, sino que se mantienen. Esa es la regla para el género singular masculino. Para el género singular femenino, nekefa y ejidá, las palabras que terminan en hei, se transforman a tav. Terminan en hei como yehidá termina en hei, ahí está en estado absoluto, ¿cierto? Se transforman en tav. Esta hei desaparece y se transforma en tav. Y aquí ocurre el estado constructo. Estado absoluto, estado constructo.
Lo mismo ocurre en Saharabim, en las terminaciones plurales, masculinas. ¿Cómo la identificamos? Con la yud y la mem. Ahí sabemos que está hablando de un plural masculino. El estado absoluto es Rabbim, Rabbim, ¿cierto? Termina en yud mem. Pero cuando se conjuga la palabra, se pasa a un estado constructo y declina en una letra yud. Desaparece el im y declina en una letra yud. Esas son las reglas. Y en el caso de Nekeva Ravot, ¿cierto? Nekeva Ravot, que son los femeninos plurales, todas las palabras terminadas en ot se mantienen. El estado absoluto es Rabot, ¿cierto? Terminan en ot. Ese es el estado absoluto. Y en su estado constructo se mantiene. La palabra permanece igual. Entonces, ¿cuáles son las letras o los géneros que cambian en Shayahut? Femenino singular y masculino plural. Porque el masculino singular permanece de la misma forma como el femenino plural. No hay cambios. Esa es la regla. Entonces, tenemos que recordar, repasar, ¿cierto? ¿Cuáles son los sufijos pronominales? Que en español nosotros decimos los posesivos. Mío, mía, de ti, tuyo, tuya, etcétera. ¿Ya? Conocer también las declinaciones de esos sufijos pronominales con los posesivos. Aquí tenemos un posesivo, sheli, mío, ¿cierto? Y la regla, ¿cierto? Del absoluto al constructo en las palabras en estado singular y plural, tanto en masculino como en femenino. ¿Qué es lo que hemos estado viendo hasta ahora? Hemos visto el singular masculino, Zahar Yahid, el femenino singular, Nekeva Yehida, el masculino plural, Zahar Rabim, y el femenino plural, Nekeva Rabot. Y hemos visto varias palabras a lo largo de este curso, pero hemos utilizado esta parte de la gramática que se llama Shayahut, hemos utilizado la palabra Talmid. Talmid en el lenguaje rabínico, en el lenguaje bíblico. Talmid es un discípulo, ¿ya? Un alumno. Talmid, 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 ¿ya? Es un alumno. Por lo tanto, Zahar Yahid, masculino singular, Talmid. Nekeva Yehida, femenino singular, Talmidah, Talmidah. Masculino plural, Zahar Rabim, Talmidim, Talmidim, Talmidim. Femenino plural, Nekeva Rabot, Talmidot, Talmidot. Entonces, Talmid, Talmidá, Talmidim, Talmidot. Ustedes ya saben leer y a mí no me gusta usar fonética. ¿Por qué yo no uso fonética? Porque no coloco una T debajo de la TAV. Porque la gente o el alumno se acostumbra a leer fonética y no a leer hebreo. Entonces, lo importante es reconocer la consonante y reconocer las nekudot, las puntuaciones que están debajo y en las mismas consonantes, como en este caso este dagesh, que es un dagesh fuerte. Esta pataj, que es fonéticamente hablando es una A.
este shba, que es un sheba silente, y esta lamed que representa una L, tal, tal, la mem, que es como una M, y la jirik, yud, que es una I, tal, mid, dalet, d, talmid. Entonces lo importante es que ustedes se aprendan las nekudot, el sonido de las letras para poder leer y pronunciar. ¿Ya? A mí no me gusta la fonética. Entonces, vamos a Shayahut en su forma plural. Acá arriba dice Shayahut, que se traduce como pertenencia, y la forma es masculino plural. Ustedes saben que la letra Hei representa el artículo determinante o la Hei, Hayetia, el, la, los, las. Y va a depender si es singular, si es plural, si es masculino o si es femenino. ¿Cómo debo interpretar esta Hei? En este caso, la palabra es talmidim. Talmidim. Recuerden que la palabra es talmid, pero como está en plural, yo tengo que identificar qué tipo de plural es. En este caso es un plural masculino por la terminación. Entonces yo inmediatamente al leer talmidim entiendo que este artículo determinante lo debo entender como los. No puedo leer las porque este es un plural masculino. Entonces, los alumnos. Ha talmidim. Y aquí viene la pertenencia, ¿cierto? Aquí viene el, el posesivo, sheli. Los alumnos, literal, ¿cierto? Ha, los, talmidim, alumnos, shel, de, sheli, míos. Los alumnos míos. Yo no puedo decir los alumnos de mí. Tengo que entenderlo como los alumnos míos. ¿Ya? Esto es lo distinto del hebreo con el español. Para decir míos, ¿cierto? Yo agrego una S en español, una S, pero en hebreo yo no agrego nada más. Entonces, este sheli es tanto mío como míos. ¿Cuándo pasa a ser míos? Cuando yo entiendo que la palabra anterior está pluralizada. ¿Ya? Entonces, Atalmidim Sheli, los alumnos míos. Aquí coloqué una nota. Es sumamente importante entender que cuando se construye una frase en Shayahut, desaparece el shell. Entonces esta frase en Shayahut no se construye de la misma forma. Aquí está en estado absoluto. ¿Ya? El shell se ocupa en hebreo coloquial, en el hebreo moderno, como le llaman. ¿Ya? Y en el hebreo bíblico no existe el shell. Entonces yo debo interpretarlo. Entonces la forma de interpretar el shell es conociendo la regla de Shayahut. ¿Qué ocurre con esta frase? Hatalmidim sheli. Desaparece el im, que es característico de las palabras plurales masculinas, ¿cierto? Desaparece el shell, ¿cierto? Que es característico de los posesivos en hebreo moderno o coloquial. Y me queda la frase como tal mi dai, tal mi dai. ¿Qué es lo que vimos en masculino, singular? Hatalmid sheli queda como talmidi, talmidi, porque la palabra es talmid. Entonces, cuando yo le agrego a un
una palabra masculina singular, un posesivo, la palabra queda como Hatalmid Sheli, que es el absoluto, queda construida como Talmidí. Esa es la parte masculina singular. Fíjate lo que ocurre con con el femenino singular. Hatalmidá Sheli, Hatalmidá Sheli, Hatalmidá Sheli, aquí está el estado absoluto, se construye como Talmidati, Talmidati. Y aquí vamos a recordar la regla que les recomendé que estudiaran al principio, ¿cierto? Las palabras terminadas en hey, en estado absoluto, se construyen en Shayahut, desaparece la hey y se construyen en Tav, como lo que ocurre acá. Hatalmidá, talmidati. Desaparece la hey, talmidá, desaparece la hey y se transforma en Tav. Desaparece la hey, palabras que terminan en hey se transforman en Tav. Desaparece la hey de talmidá, se transforma en Tav, desaparece el Shell y aparece la Yud del posesivo pronominal de Ani, Talmidati, mi alumna. ¿Qué ocurre con el género masculino singular? La palabra es Talmid. ¿Qué dice la regla? Que cualquier letra, terminada en cualquier letra, permanece de la misma forma porque no se transforma. Entonces, cuando yo digo Talmid Sheli, cuando está en estado constructo, Talmidi, Talmidi, desaparece el shell y agrego el sufijo pronominal del pronombre personal ani. ¿Cuál es ese sufijo? La yud. Entonces, el posesivo mío, que es en español mío, en hebreo es una yud, pero fíjate, la palabra talmid permanece igual. No sufre cambios. Solamente agrego una yud. Talmid, talmidí. Eso me dice la regla. No hay cambios. Entonces, en el caso del masculino, desaparece la yud y la mem, que es la característica de los masculinos plurales, ¿cierto? Desaparece el shell y agrego una pataj y una yud. Talmidai. ¿Qué dice la regla? La regla dice que desaparece la característica, las letras características del Sahar Rabim, del género masculino plural, y se transforma en una yud. Veamos si es así. Desaparece, ¿cierto? La yud y la mem y se transforma en una yud, ¿ya? En el caso de Semihut se entiende mucho mejor la idea. Acá lo importante es entender que la pataj es la que me está dando a mí el sentido de pluralización masculino. Talmidai. Porque si esto no estuviera, tan nekudot, yo podría decir talmidí, como en el caso del masculino, talmidí. Pero como tengo las nekudot, las vocales, esta pataj me dice que dai o ai pertenece a los plurales masculinos. Sigamos avanzando. Lo mismo ocurre con los demás eh, posesivos y sufijos pronominales. En el caso del masculino singular, tú, la segunda persona singular, perdón, la frase sería Hatalmidim Shelha, los alumnos tuyos, Hatalmidim Shelha, los alumnos tuyos. Si yo construyo esta frase en Shayahut, quedaría como Talmideja, Talmideja.
¿Qué pasó aquí? El yud mem desapareció, apareció la yud, ¿cierto? Se cambió el yud y mem por una yud y apareció un haf sofit kamat, que es el sufijo pronominal del posesivo tuyo, masculino, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cómo yo sé que son tus alumnos plurales? ¿Cómo sé que es tus alumnos plurales? Porque la yud y la mem desaparece, se transforma en yud, ¿cierto? Se transforma en yud y es muy diferente a la forma masculina de talmideja. Fíjense, talmid shelha, tu alumno o tu discípulo, talmideja, tu discípulo. ¿Y en femenino cómo es? Hatalmida shelach, hatalmida shelach, talmidatej, hatalmida shelha, talmidateja. Aquí está la tab característica de la hey. La hey desaparece, aparece una tab, desaparece la hey, aparece una tab. En singular, no ocurren cambios, grandes cambios, salvo los que dicen relación con las nekudot, ¿cierto? Y en plural, ¿cuál es el cambio? Hatalmidim shelha, talmideja, talmideja, hatalmidim shelach, talmidaich, talmidaich. Nuevamente la bataj, la yud y agregamos el sufijo pronominal, que es el posesivo, del tú en femenino. Aquí está el tú en femenino. Ahí, ¿cierto? Es el sufijo pronominal del posesivo tuyo, pero en femenino. ¿Ya? Y si avanzamos, ¿cuáles son los cambios? Dicen ustedes. Muchos. En femenino tenemos, y en masculino tenemos lo siguiente. Masculino singular. Hatalmid shelo, talmidó. No sufre un cambio la palabra talmid. Talmidó. Agregamos el sufijo. En femenino. Talmidá shelo, hatalmidá shelo, talmidato. Desaparece la hey, aparece la tav, se agrega el posesivo o sufijo pronominal, ¿cierto? En el plural, fíjense, hatalmidim shelo, talmidav. No es talmidaiv, talmidaiv es talmidav, talmidav. La yud es casi impronunciable, se pronuncia, pero es muy breve su sonido. Es talmidav, dav, talmidav. Aquí está la yud que me dice la regla que desaparece el plural característico yud mem, se transforma en yud, ¿cierto? Y luego inserto el sufijo pronominal. Entonces, cuando yo digo hatalmidim shelo, en estado absoluto, en estado constructo es talmidav. ¿Por qué sé que es plural? Porque hay una yud en la palabra. Fíjate, talmidó, su discípulo de él, talmidá, su discípulo de ella, femenino, talmidato, talmidato, la alumna de él, talmidata, la alumna de ella. Fíjate en plural, talmidav, talmidea, talmidea, no es talmideya, talmideya. Ahí usted estaría pronunciando el nombre corto de Shema Meforash, el tetragramatón, el nombre impronunciable, incorruptible. Entonces no es talmideya, es talmidea.
talmidea, talmidea, ¿ya? Hatalmidim shela, hatalmidim shela, los alumnos de ella. Recuerden, estamos en masculino plural. Hatalmidim shela, los alumnos de ella. Talmidea, talmidea. ¿Cómo sé que es plural? Por la yud. La yud me dice que es plural, ¿ya? Sigamos. El anahnu dijimos que sirve para femenino como masculino. El nu, el sufijo pronominal nu, es para femenino y masculino. Entonces, hatalmidim shelanu, los alumnos de nosotros, literal dice los alumnos de nuestro, los alumnos nuestros. Si yo lo conjugo, si yo lo construyo en Shayahud, Ribui, ¿cierto? En pertenencia masculino plural sería talmidenu. No se dice talmideinu. Cuando se dice Eloheinu, no es Eloheinu, es Elohenu, Elohenu, Elohenu. Shma Israel. Adonai Elohenu, Adonai Echad. Had. Elohenu, no es Talmideinu, no es Eloheinu, es Talmidenu, Talmidenu, Elohenu. Entonces, Hatalmidim Shelanu, Talmidenu, Talmidenu. ¿Se fijan? Desaparece la Yud y la Mem, se transforma en Yud y agregamos el sufijo pronominal, que es el posesivo nuestro, en español nuestro, en hebreo es nu. De hecho, anu, en hebreo poético, en hebreo rabínico, significa anachnu, nosotros, anachnu, nosotros, anu, nosotros, anachnu, nosotros, nu, nuestro. No hay que confundirlo con la frase nu, yiddish. Nu, nu, nu es una canción que canta Abraham Fried. No recuerdo el significado. Perdón, estoy muy resfriado. Sigamos. Continuamos, ¿cierto? Con el masculino plural. Los alumnos de ustedes, Hatalmidim Shelahem, Hatalmidim Shelahem, Talmidehem, Talmidehem, Talmidehem. Desaparece el Yud y la Mem, se transforma en Yud, desaparece el Shel y y colocamos como sufijo el sufijo pronominal, el siomet, hem, que representa el vosotros, ¿ya? Hatalmid shelahem, talmidehem, perdón, talmidehem, hatalmid shelahem, talmidehem. Bien, para ellas, para vosotras, ¿cierto? Para ustedes en femenino. Hatalmidim shelahen, los alumnos de ustedes, los alumnos, talmidim, shelahen, de ustedes o vuestras, ¿cierto? Talmideihem, talmideihen, talmideihen, ¿ya? Talmideihen. En el caso de ellos y de ellas, que el sufijo pronominal característico es hem, ellos, hen, ellas. Hatalmidim shelahem, talmidehem, talmidehem. El estado absoluto es Hatalmidim Shelahem. Desaparece la Yud y la Mem, como dijimos. En el estado constructo se transforma en una Yud. Desaparece el Shel, que es parte del hebreo moderno, el hebreo coloquial. Se transforma solo en el sufijo pronominal hem, que es de ellos. Entonces, a Talmidim Shelahem, los alumnos de ellos, quedaría como Talmidehem, Talmidehem.
los alumnos de ellos. Los alumnos de ellas. Aquí puse de ellos, pero es de ellas. Hatalmidim shelaen, shelaen. Aquí está en absoluto. Si pasa a Shayahut Ribui, ¿cierto? En una pertenencia plural del Nekivarabot, Talmidehen, Talmidehen, eh, del Sahar Rabim, perdón, Talmidehem, pasa a Talmidehen. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ven ustedes que ocurre aquí? Desaparece, ¿cierto? La letra característica, ¿cierto? Como lo vimos delante en las clases anteriores. La letra característica, ¿cierto? Talmid, Shelaen, en género masculino singular. Talmidan, Talmidan, en femenino singular. Hatalmida, Shelaen, Talmidatan, Talmidatan. Y en plural masculino es Talmidehen, Talmidehen. Ok, vamos a ver ahora entonces las pertenencias en femenino plural. Atalmidot Sheli, las alumnas mías. ¿Por qué sé que son las alumnas mías? Porque termina en plural femenino. Recuerden, Talmid, alumno, Talmidá, alumna, Talmidim, alumnos, Talmidot, alumnas. El artículo indeterminante se asume un, una, unos, unas. Aquí no lo dice, pero asumimos que lo dice. Un alumno, talmid. Una alumna, talmidá. Unos alumnos, talmidim. Unas alumnas, talmidot. Siempre es bueno recordar las cosas que hemos dicho anteriormente. ¿Ya? Vamos al femenino plural. Es sumamente importante entender que, repetimos lo mismo, ¿cierto? Cuando se construye una frase en Shayahut, desaparece el shell, que se ocupa únicamente en hebreo coloquial, por lo tanto las terminaciones del sujeto se transforman. Es clase repetida, pero es bueno eh, que lo repasemos. Hatalmidot sheli, Hatalmidot sheli, las alumnas mías. Recuerden que los posesivos en hebreo no funcionan igual que los posesivos en español. Sheli es mía, mías, cuando viene precedido por una palabra que está pluralizada. ¿Ya? En este caso está pluralizada con una vav y una tav, por lo tanto me indica que esta palabra es femenina. ¿Cómo queda en estado constructo? De la misma forma que los singulares masculinos y femeninos, y de la misma forma que los masculinos plurales, ocupando las reglas. Hatalmidot sheli, talmidotai, talmidotai. Oiga, More, no, no va a faltar el alumno inteligente que me va a preguntar. Oiga, More, oh, hermano Claudio, oh, oye, Guidón, ¿tú no dijiste que las palabras terminadas en ot no sufrían ningún cambio? ¿Y cómo acá yo veo que aquí no está la palabra ot, sino solamente la letra tav? ¿Es así o no? Aquí dice talmidotai.
La palabra es talmid, recuerden. Talmidot, talmid, talmidot. Aquí está la vav y la tav. ¿No desaparece? Y a esa frase yo solamente le agrego el sufijo pronominal. ¿Y cómo sé que es plural? A diferencia, por ejemplo, talmidatenu, que es nuestra alumna. ¿Cómo sé que es plural? Hagan sus deducciones. Piensen. Talmida, la hei desaparece, se transforma en tav. ¡Wow! Aprendí algo, ¿cierto? A talmida shelanu, la alumna nuestra. Talmida tenu, nuestra alumna. Miren lo que pasa acá. A talmidot sheli, las alumnas mías, talmidotai. Miren. A talmida sheli, talmidati. La hei desaparece, se transforma en tav. Talmidot sheli, talmidotai. Eso es lo que ustedes tienen que aprender a identificar. Veamos cómo es en masculino. En masculino es talmid sheli, talmidi. En femenino es talmida sheli, talmidati. Y en plural femenino es talmidot sheli, talmidotai. Y en plural masculino, ¿cómo sería? Hatalmidim sheli, talmidai. Talmidai. Talmidotai. Talmidotai. Femenino plural. Talmidai. Masculino plural. ¿Van entendiendo? Bien. Y seguimos con todos los sufijos pronominales. Estamos conjugando, para los que aún no se pueden enchufar, cada una de estas frases. Tanto en Sahar Yahid, masculino singular, como en Nekivá Yehidá, femenino singular, en Sahar Rabim, masculino plural, como en Nekivá Rabot, femenino plural, Talmid, Talmidá, Talmidim, Talmidot. No son muchas palabras, son 4 palabras, son 4 sujetos en singular, tanto masculino como femenino, y en plural, tanto masculino como femenino. Nuestras clases han sido pertenencias en género masculino singular, pertenencias en género femenino singular y pertenencias en género masculino plural y femenino plural, que es lo que estamos viendo ahora. Hatalmidot shelha. ¿Qué significa? Las alumnas tuyas o tus alumnas. Talmidoteja, talmidoteja. El ot no desaparece. Esa es la regla, ¿cierto? Ahí está, ot. No desaparece. Ahí está la regla, ot. El ot no desaparece, permanece, pero como está en plural, aparece una letra yud. Y esta letra yud me indica que esta frase es plural. A pesar de que está pluralizada, mira, fíjate, talmidot, talmidot, no desaparece, ¿cierto? Porque esa es la regla. Pero además, el hebreo agrega una yud a los géneros femeninos para decirnos, esta es mi regla. Yo sé que tu regla es que como palabra femenina, en estado absoluto, si te construyes, en estado constructo, permaneces de la misma forma, no tienes cambio. Yo lo sé, eso dice el hebreo. Pero además te voy a agregar una letra yud para que el que está leyendo sepa que esta es una palabra plural. Fantástico, ¿cierto?
Y así ocurre con todos los sufijos pronominales. Hatalmidot shelach, hatalmidot shelach, tus alumnas o las alumnas tuyas, ¿cierto? Talmidotaich, talmidotaich. No desaparece el ot, característico de las palabras femeninas plurales, pero sí aparece una letra yud, característico de los masculinos plurales. ¿Qué me dice esta letra yud? Que esta frase está en plural. ¿Por qué está en plural? ¿Está en femenino o está en masculino? Está en plural porque esta yud me dice que está en plural. Y está en femenino porque esta vav y esta taf me dice que está en femenino plural. ¿Se entiende? Talmidotaich. Entonces, aquí donde deberían, hágase un mapa en la cabeza, y aquí en esta frase donde deberían haber tres palabras independientes, Talmid, Ot y Yud y Haf Sofit, Aich, Aich, Talmid, Ot y Yud, Haf Sofit, Aich, que es característico del plural, ¿cierto? El hebreo lo simplifica y dice Talmidotaich, una sola palabra. ¿Por qué? Ya lo dijimos anteriormente, en otras clases anteriores. El hebreo no utiliza, perdón, el hebreo no utiliza letras que vayan solas. Ninguna letra va sola, ninguna. Siempre las letras van acompañadas porque son una sinergia, sinergia, ¿ya? Continuemos para que avancemos. En el caso de sufijo pronominal de él, yo, tú, él, la tercera persona singular, masculino singular, hatalmidot shelo, talmidotav, acuérdense, tav, no es taiv, es tav. Permanece la vav y la tav, característico de las palabras femeninas plurales, talmidot, y se agrega la vav del sufijo pronominal para el posesivo suyo o de él. Talmidotav. ¿Ya? Para ellas, para ellas, ¿cierto? Eh, la tercera persona femenino singular. Hatalmidot shela. Talmidotea. Acuérdense, teia. No es teia, teia, es teia. Aquí está el énfasis o la acentuación en la segol. Talmidoteia, talmidoteia. No es ya, es teia, 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 ya, 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 ya. Talmidoteia, talmidoteia. ¿Ya? Puedo verme un poquito ridículo haciendo estas morisquetas, estas muecas fonéticas, pero es para que aprendan a pronunciar. Estoy un poco decaído de ánimo, estoy muy resfriado. Esta clase no debía quedar pendiente, así que estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Talmidot Shelano, las alumnas de nosotros. Las, hey, las, Hatalmidot, las alumnas Shel de nosotros, nuestra. Las alumnas nuestras, ¿por qué sé que esta hey es femenina? Porque esta Bab y Tab es un plural femenino. ¿Por qué sé que este nu es femenino? Porque esta Bab y Tab es femenina. Hatalmidot Shelanu, nuestras alumnas, cómo se conjuga, cómo declinan las consonantes, cómo se construye en Shayahut, Ribuy, en Shayahut, plural, Nekeba Rabot, por supuesto, femenino plural. Talmidotenu, no teinu, es talmidotenu, 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 nuestras alumnas.
tanto como para el masculino como el femenino. Vuestras alumnas, las alumnas de ustedes, para los hombres, ¿cierto? Eh, التلميذات שלכם. التلميذات שלכם. Aquí está en estado absoluto. Y en estado constructo, talmidotehem. Talmidotehem. Vuestros alumnos. ¿Cómo sé que es plural? Porque aquí hay una ayuda. Aquí hay una ayuda. Ahí. Ahí miren. Ahí está la ayuda. Eso me dice que es plural. ¿Y cómo sé que es femenino? Porque aquí está la Babilatab, cumpliendo la regla. ¿Qué regla, Moré? ¿Qué regla? ¿De qué regla me está hablando, Moré? Me va a callar. De esta regla. Las palabras terminadas en Bab y Tab se mantienen igual. No sufren variaciones entre su estado absoluto y su estado constructo. Ah, ahora entendí, Moré. Toda raba. Bien. Hatalmidot Shelahen, las alumnas de ustedes. Talmidotejen. Bueno, ustedes ya conocen los sufijos pronominales, así que para ustedes no es ningún problema reconocer a quién está apuntando el texto, ¿cierto? Porque esa es la idea, conocer el texto y saber a quién está apuntando. Y para finalizar, Hatalmidot Shelahem, Talmidotehem, Hatalmidot Shelahen, Talmidotejen. No hay que darle más vuelta porque ya lo he explicado todo. Es solo es cosa solamente de repasar. Aquí coloqué un análisis del Salmo 69:13. El versículo está en el 14 en hebreo. Dice, Va'ani tefilati leja Adonai. Recuerden que esta es la forma de escribir el nombre del Eterno para no escribirlo en vano. En realidad, para no hacer Hilul Hashem. El Hilul Hashem es cuando se profana el nombre del Eterno. El nombre del Eterno no hay que escribirlo, ¿no? Porque este es un sello, es una firma. Cada vez que la Torah escribe el nombre del Eterno, está diciendo que el Eterno habló. Esta es la firma del Eterno. El Yod Hei Bab Hei. Por lo tanto, cuando usted lo quiera escribir, para que no transgreda, para que no lo profane, ahí está cumpliendo un mandamiento. No lo está profanando. Lo escribe de esta manera. Doble Yud. Entonces, Va'ani tefilati leja Adonai et ratzon. Y yo, mi oración, tefilá, tefilati. Se fijan que esta palabra está en Shayahut y está en Shayahut femenino singular porque la palabra es femenina. Tefilá, tefilati. Leja, a ti, para ti. Adonai, et tiempo, ratzon, voluntad, ¿cierto? Mas yo dirijo mi oración a ti, oh Eterno, en un tiempo favorable. Es como la forma dinámica de traducir este texto que en forma literal quedaría como y yo, mi oración, a ti, Señor, tiempo, voluntad. No, no tiene sentido en español, ¿cierto? En hebreo, eh, dinámico, ¿cierto? Traducido del hebreo a un español dinámico sería más yo, va a mí, más yo, mi oración a ti. Por eso está en corchete. Cuando ustedes vean una frase de un texto que está en corchetes, es porque está diciendo que esta frase no está en el texto. Esta frase se coloca en corchetes para decir, esta es la intención de la oración, de la frase. Más yo mi oración a ti. ¿Más yo qué? Mi oración a ti. Dirijo, entrego mi oración a ti, ¿ya? Esa es la idea. Por eso a ti. Va'anite filatileja. Más yo mi oración a ti. Más yo dirijo mi oración a ti. Oh eterno. Ese O tampoco existe. Es poético, es romántico.
Oh eterno, aquí no aparece ningún oh Adonai. Dice Adonai, nada más. Oh eterno, ¿cierto? En un tiempo favorable. Et tampoco está la preposición. Baklam bet, que es la bet, ¿cierto? Que si fuera una bet diría beet, pero nos dice en. Entonces el en también está en corchete para decirnos que esa frase o esa palabra no existe en el texto original, pero es la intención del texto. Sí dice un tiempo, porque el artículo indeterminante no existe en hebreo, pero está implícito. Entonces, un tiempo dice et, un tiempo. Razón favorable. ¿Por qué favorable? Porque razón puede significar deseo, voluntad, intención. Por lo tanto, el que colocó favorable tiene que ver con el deseo, con la voluntad. Si Dios tiene voluntad, quiere decir que es un tiempo favorable. Que sea tu voluntad, Adonai Eloheinu. Yehi Ratzon, que sea tu voluntad. Yehi Ratzon, muchas oraciones en hebreo comienzan así. Yehi Ratzon, sea voluntad, que sea un tiempo favorable. Eso quiere decir acá. Ratzon es favorable, no significa favorable, pero se traduce como favorable porque tiene que ver con la voluntad, con un buen deseo, con una buena intención de parte del Eterno, ¿ya? Ahora vamos a interpretar este mismo texto, pero con el anachnu. ¿Cómo sería? Va'anachnu tefiloteinu. Si ustedes van al texto original, dice va'ani tefilati, leja. Pero si yo lo quiero interpretar en nosotros, más nosotros dirigimos nuestras oraciones a ti, tengo que cambiar el sentido del texto y transformarlo, obviamente. Ya no puedo decir va a mí, más yo. Esta vav es una vav conjuntiva. Significa y, como la conjunción en español y, pero también se traduce como más. También se traduce como entonces. Por eso se dice va'ani más yo o y yo. Acá en va'anachnu más nosotros y nosotros. Va a depender de la traducción dinámica que usted quiera hacer. Perdón, me estoy acomodando. Va'anachnu tefilotenu. No es tefiloteinu. Tefilotenu. Oh, escribí mal esta palabra. Al revés. Eh, la escribí mal acá. Ah, se me dieron vueltas las vocales, perdón. Esta Sheva va acá. T. Y esta Jirik va acá. Fi. Te fi. Ya, se me dieron vueltas. Selija. Hay cosas que se me pasan. Soy ser humano. No soy una IA. Soy una inteligencia artificial. Entonces va anahnu, más nosotros, te filoteinu leja, dirigimos nuestras oraciones a ti, oh eterno, Adonai et razón, en un tiempo favorable. Ya esto no está en el Salmo 69, 14, en el versículo 14 en hebreo, en el 13. Es cómo sonaría o cómo sería si transformáramos tefilá, tefilati, tefilá, tefiloteinu, ¿ya? ¿Cómo sería? De esta forma, recuerden que estamos viendo shayahut, pertenencias. ¿Y qué conjugan las pertenencias? Los sufijos pronominales. Ok, va'anachnu tefiloteinu leja Adonai ratzon. Así sería. Entonces, cuando ustedes vean algo así o similar, ustedes entienden ya que este es un estado constructo, ¿cierto? De una palabra que está en plural, plural, ot, y plural, yud, y que está conjugada, ¿cierto? Por su sufijo pronominal. Aquí hay otro sufijo, ¿cierto? Y aquí hay una preposición baklam lamed, que es para a, leja, para ti, ¿ya?
Todas esas cosas ya las hemos visto y entiendo que ustedes la manejan al dedillo, al dedillo. Dogma, ejemplo. ¿Por qué es importante saber esto? Tefilati, tefilotenu. Vamos a poner un ejemplo. Dogma. Oración es tefilá, que está en estado singular, ¿cierto? Tefilá. La raíz es fei lamed lamed, fei lamed lamed. Ese es el shoresh, la raíz. Flal, flal. Tefilá, oración. Tefilá, oración. Tefilati, mi oración. Tefilati. Vean cómo esta Hei desaparece, se transforma en Tav, porque aquí está en absoluto y aquí está en estado constructo. ¿Por qué constructo? Porque tiene una yud y esta yud representa el sufijo pronominal posesivo que es mío o de mí. Tefilati. Tefilá, oración. Tefilati, mi oración. En plural sería tefila, singular, tefilot, oraciones. Tefilot, oraciones. Tefilotai, mis oraciones. Tefilotai, mis oraciones. Tefilot, tefilotai. Se mantiene la babi tab, tefilot, tefilot, y se agrega un sufijo pronominal que es el posesivo mío. Mis oraciones. ¿Por qué sé que son mis oraciones? Porque está la Bab y la Tav que representa el femenino plural. Tefilot, tefilotai, mis oraciones. Para eso está este ejemplo, que es el original del Salmo, este ejemplo que es una transformación que hice a propósito para entender cómo estamos conjugando, ¿cierto? Y esta forma de singular, plural, con su estado absoluto y constructo. ¿Ok? Avanzamos. Dijimos que razón está en un estado absoluto. Razón significa deseo, voluntad, intención. Si yo lo quiero conjugar, ¿cierto? En la primera persona singular, en la segunda persona singular y en la tercera persona singular, tanto masculino como femenino, ¿cierto? Pasa de estado absoluto a estado constructo. Razón, retzoní, mi deseo, mi voluntad, mi intención. Retzonja, tu deseo, masculino singular. Retzonej, tu deseo, femenino singular. Retzonó, su deseo, en masculino singular. Retzoná, su deseo en femenino singular. Fíjense, Sheva me indica que está en constructo porque desaparece el kamat. Ratzon, estado absoluto. Retzoní, estado constructo. Cambia la vocalización. Por ahí, nuestra hermana Milena, que siempre ve los videos en diferido, me preguntó un día, ¿y cómo sabemos qué vocales utilizar? Todavía no podemos ver esa clase porque tenemos que conocer muchas reglas todavía y tenemos que además aprender estados absolutos y constructos. Y una vez que aprendamos eso, lo básico, como también la conjugación verbal y sus estados constructos, ¿cierto? Recién ahí podemos decir qué vocales vamos a utilizar y recién ahí vamos a estudiar cuándo colocar qué o cuál vocal, ¿ya? Pero para que vayan entendiendo, afinando el detalle, porque estos son detalles que a veces pasan así y no nos damos cuenta. Pero fíjense en este detalle. Estado absoluto, Ratson usa una kamatz, pero cuando se construye usa una sheva. Absoluto, estado absoluto, Ratson, deseo, voluntad, intención. Y estado constructo, Ratsoní, según el sufijo pronominal, según el posesivo, ¿cierto? Posesivo, Ratsoní, Ratsonja, Ratsonej, Ratsonó, Ratsoná. Retzonenu. Retzonenu, lirot, retzonenu, lirot. Busquen ese shir. Esa canción es muy hermosa, muy linda.
Retzonenu, nuestro deseo. Retzonhem, vuestro deseo. Retzonhen, vuestro deseo, femenino. Retzonam, su deseo, masculino. Retzonan, su deseo, femenino plural. Conjugaciones que nos van a servir para cuando hagamos una cría, una lectura, cría Shema a la mitad, la lectura del Shema cuando estamos en la cama antes de dormir, ¿cierto? Esta cría tiene que ver con el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, 24, que dice, y llamó Faraón a Moisés y le dijo, vayan y sirvan al Eterno. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y también vayan vuestros niños con vosotros. Acuérdense que cuando hay corchetes en una frase es porque ese texto no existe. Se coloca únicamente o meramente de forma eh, contextual para interpretación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo que dice todo esto en español si no se lee en el hebreo? Vamos a ver. Vaikra, Vav y Yud, tercera persona singular, el Kara, verbo, y llamó, Vaikra, y llamó, Faro, Faraón, el Moshe, a Moisés, Vayomer, y él le dijo, Vayomer, y él le dijo, ¿quién? Él, Faro, Lejú, Lej, ir, Lej, anda, Lejú, vayan, esta baba es plural, Lej, Lej, anda, Lejú, vayan, esta bab es plural, aquí está el verbo, Lej, Lej, leja, ve para ti, Lej, ve, leja, para ti, Lejú, vayan, Ibdú, y sirvan, y trabajen, y sean siervos, et Hashem, al Eterno, et Hashem, al Eterno. Rak son hem, solo, solo, rak, solo, son hem, vuestras ovejas, uvekarhem, y y vuestro vacuno, vuestro ganado, yutzach, gam, se queden, permanezcan, yutzach, gam, también, tafhem, taf, niños, familia, tafhem, esta es una forma de decir niño, en niños pequeños en la Torah, tafhem, vuestros niños, yelech, no dice yeled, yeled es niño, el que dice yelech, vayan imahem, con vosotros, im, con, hem, con ustedes, imahem. Fíjense que en azul están todos los sufijos pronominales. Entonces vamos a analizar el texto palabra por palabra. Sekirat text, Sekirat text, revisión del texto. El verbo licro, ¿cierto? Vaikra, la primera palabra. El verbo licro de la primera palabra, vaikra, llamó, viene del verbo licro, de la raíz kara, kof, resh, alef, kara. Él llamó. Licro es el verbo infinitivo, que es un verbo sin acción. Recuerden que todos los verbos infinitivos en hebreo comienzan con lamed. Licro, llamó o leyó, ¿ya? La conjugación en tiempo presente de este verbo es core, coret, corim, crot. ¿Por qué estoy dando la conjugación en tiempo presente? Porque las próximas clases van a ser de verbos. Vamos a entrar de lleno a los verbos. Entonces, para anticipar esa jugada, yo estoy jugando en el área chica mía con mi arquero, estoy en mi área chica, estoy viendo quién le tiro la pelota al central, al vasallo,
al delantero, estoy viendo, estoy planificando la jugada. Entonces, esta clase es de Shayahut Rivui, pertenencias en plural. Pero necesitamos conocer otras cosas también para poder entender estas pertenencias. Licro, verbo infinitivo, leer, llamar, raíz, kara. Todas las raíces en hebreo se leen con kamat, kara, él llamó. La conjugación en presente es ani coré, yo leo, ata coré, tú lees, hu coré, él lee. En femenino, ani coret, yo leo, at coret, tú lees, ji coret, ella lee. Masculino, plural, anachnu korim, atem, nosotros leemos, atem korim, vosotros leéis, hem korim, ustedes leen. Femenino, plural, anachnu korot, nosotros, nosotras leemos, aten korot, vosotras leéis, hen korot, ustedes leen. Acá no están los pronombres personales, pero se entiende solamente por la construcción del verbo. Yo entiendo cómo debo leerlo. Por lo tanto, Coré es para la primera, segunda y tercera persona masculino singular. Coret es para la primera, segunda y tercera persona femenino singular. Corim para la primera, segunda y tercera persona plural masculina. Corot para la primera, segunda y tercera persona femenino plural. ¿Vale? Sigamos. De la misma raíz, cara, de la misma raíz, cara, del verbo licro, leer, tenemos la palabra mikra, que es como los sabios llaman al texto que se lee. ¿Cuál es el texto que se lee? La Biblia, la Torá, los profetas. ¿Ya? Esa es la mikra. Ese es el texto que los rabinos llaman mikra, lo que se lee. ¿Ya? Fíjense, ahí está la raíz. Kof, Resh, Aleph. Mikra es un paradigma. ¿Ya? En otra ocasión vamos a explicar más a fondo lo que son los paradigmas, los activos. De la misma raíz, Kof, Resh, Aleph, tenemos Kriya, que es lectura. ¿Ya? Karyan, que es un locutor. Karyan, que es un locutor. Y Kriyat HaTorah. Kriyat HaTorah, la lectura de la Torah. Fíjense los detalles. Kriyat HaTorah. ¿Por qué esa tab ahí? Porque este es un semihut. ¿Ya? La Hei desaparece, se transforma en tab y me dice que esta palabra es una dependencia. Kriá, lectura de la Torah. Lectura de la Torah. Fíjense en esos detalles cuando lean. Luego tenemos la palabra faró. En el texto que estábamos leyendo, ¿cierto? Éxodo 10:24, Vaikra faró. La palabra faró, según los rabinos, significa faraón, ¿cierto? Pero su sentido eh, místico, esotérico o oculto, significado oculto que está atrás, es boca mala. ¿Por qué boca mala? Los rabinos usan tres tipos de interpretación, que es la temurá, que
dentro de sí, dentro de la Temurá, hay tres interpretaciones más, pero vamos a decir que la Temurá, la Gimatria y el Notaricón, ¿ya? Son tres métodos que utilizan los rabinos para interpretar un texto en forma esotérica, en forma mística, para descubrir misterios. Cuando usamos la palabra esotérica, generalmente, por el mal uso que tiene la palabra, tendemos a pensar en cosas malas, pero no es así. La palabra esotérica tiene una relación más que con la mística, con aquello que está escondido, ¿ya? Y puede ser cualquier cosa, buena o mala. Entonces, cuando decimos que en la interpretación rabínica, cuando ellos buscan misterios, ¿cierto? Ellos utilizan una técnica que se llama temurá. Aquí está, temurá, que es invertir el orden de las letras. Cuando ellos invierten el orden de las letras, ¿cierto? Por ejemplo, cambian la hey de lugar y la trasladan a la fei, leen P, que es boca. Fíjense, fei de faro, la trasladan, la fei, perdón, y la hey, y forman una palabra, y trasladan la resh y la ain, y forman otra palabra. P significa boca, ra significa malo. Y son las mismas letras de faro. P, ra, boca mala. Entonces los rabinos entienden que la Torá, en un sentido místico, esotérico, oculto, no está diciendo que Faraón es una persona de boca mala. ¿Ya? Para que entendamos lo que expliqué anteriormente, lo que tiene relación con los tres métodos de interpretación rabínica, mística, más que nada, existe la temurá, que es la inversión de letras, y a través de la temurá hay otras tres métodos más, que ya lo voy a explicar. También existe la gimatria. Traje este ejemplo que lo estudiamos en una clase anterior, en la que los rabinos preguntan, ¿qué es lo que hay antes del Bereshit? ¿Cierto? Y ellos transforman, la gimatria es el cálculo numérico de cada letra, y con ese cálculo numérico forman otra palabra. ¿Ya? Entonces los rabinos preguntaron en el Bereshit, en el principio, ¿qué había en el principio? Y utilizan la palabra Bereshit, ¿cierto? Y una técnica de temurá. Temurá es una de las técnicas, gimatria es otra técnica, y una de las técnicas de temurá, y una de esas técnicas que hay dentro de temurá se llama Avgad, que es cambiar una letra por la siguiente letra o buscar una letra por la letra anterior. En este caso, ¿qué hay antes de la letra Bet? Una Aleph. Preguntaron los rabinos, ¿qué hay antes de la letra Bet? Una Aleph. ¿Qué hay antes de Bereshit? Una Aleph, una Kof, una Tav, una Resh, una Tet y una Shin. Aleph, Bet, Kof, Resh, para los que se saben el alefato hebreo, ¿cierto? ¿Y cuáles son sus números? Y ahí entra la gematria. Aquí entra el Gad, que es uno de los métodos de la temura, y aquí entra la gimatria, el valor numérico de cada letra. Entonces, la gimatria calcula el valor numérico de las letras para buscar otro sentido, otra palabra. Entonces ellos dijeron, ¿qué hay antes de Bereshit? Y dijeron, están estas letras. Y la resta de 1010, que tiene que ver con estas letras, que no es una palabra, son unas letras, y estas letras, que sí son una palabra, que es Bereshit, ellos lo restaron 1010 menos 913 y obtuvieron 97. ¿Qué había antes de Bereshit? Signo negativo, obvio. Matemática simple. 1000 menos 913, 97. ¿Y qué significa 97 en letras? Zman, tiempo.
donde la Zain equivale a 7, la Mem 40 y la Nun 50. Tiempo. Eso se llama gimatria. Expliqué que los rabinos para interpretar un texto ocupan métodos. Aparte de reglas, hay métodos, ¿ya? El método de la temurá es invertir el orden de las letras. Dentro de temurá hay otros métodos como el avgad, que es cambiar una letra por otra, por la subsiguiente, o la adyacente, ¿cierto? La que está antes. Y la gimatria, que es lo que explicamos en clases anteriores. También existe otro método llamado notaricón. Y el notaricón es descubrir una frase dentro de una frase o una palabra dentro de una frase. ¿Ya? Aquí traje un solo ejemplo porque me deleitaría con ustedes trayendo muchos ejemplos. Ata Gibor Leolam, Ata Gibor Leolam Adonai. Agla se forma con las primeras letras de cada palabra, Agla. Y dicen que Agla es el nombre de un ángel, Agla. Eso lo dejo como tarea para la casa. Amén. El Melech Neeman. También lo dejo como tarea para la casa, aunque ya lo vimos también en una de las clases que dimos. Eso es un notaricón. Utilizar la letra, ¿cierto? Y descubrir una palabra, una frase. En el texto de Primera de Reyes, en capítulo 2, versículo 8, que dice, Vehu kilani klala nimreset, nimreset, y él me maldijo con maldición fuerte. Nimretzet en realidad significa de enfermedad, que me enferma, que enferma, ¿cierto? Que hace padecer. Bueno, esto tiene que ver con una conversación que tuvo el rey David con su hijo Salomón, ¿cierto? Cuando él estaba en su punto terminal de la vida. El rey David que vivía para siempre. Él está diciendo a su hijo, ¿cierto? Que Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, lo maldijo con una maldición fuerte el día que él iba en camino Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme en el Jordán y yo le juré por el Eterno diciendo, yo no te mataré para. Pero ahora no los absolverás, le dice el rey David a Shlomo Amelech, pues eres un hombre sabio y sabes cómo debes actuar con él y harás descender sus canas con sangre al Señor. Bueno, ahí hay una maldición por maldición. Esa es otra explicación rabínica que hay detrás de ese texto, ¿ya? Que es un mirá que neged midá. Esta maldición que no está escrita acá, dice, en el texto, no dice qué fue lo que qué fue lo que dijo Simei al rey David. Los rabinos lo interpretan, dicen y extraen mediante un notaricón. Notaricón viene de una palabra griega, de ahí viene la palabra notario. Notario es como una especie de abogado. ¿Ya? Un abogado es quien, digamos, actúa como ministro de fe. Este notario era aquel que revisaba los textos y los firmaba y decía que efectivamente ese texto era válido. Era un texto legal, no era algo adulterado. De ahí viene notaricón. ¿Ya? Notaricón viene de esa frase griega, notario. ¿Ya? Behu kilalani kilala nimretset, notaricón. Ese es el notaricón. ¿Y por qué? Porque los rabinos quieren saber cuál es la maldición que dijo Simei a David. Entonces ellos sacan una palabra de cada letra. Nim- Nimeretzet, ¿cierto? De la nun, sacan la palabra noef, que significa adúltero. De la mem, de Nimeretzet, sacan la palabra moabí, moabita.
De la resh, de la palabra nimeretzet, sacan la palabra rotzeach, que es asesino. De la letra sadi, de nimeretzet, sacan la palabra tzorer, que es opresor, el que causa terror. De la misma palabra nimeretzet, perdón, que estoy muy resfriado, de la letra tab sacan la palabra toeva, toeva, que significa abominación, algo sumamente aberrante. Entonces los rabinos explican que esta maldición que le dijo Simei al rey David el día que él iba a Mahanaim es un insulto. Por eso dice, Nimereset me maldijo con maldición, aquí como una, se repite el mismo verbo, que la Alá es maldición, eh, Kilelani es me maldijo a mí, que la Alá con maldición, Nimereset que enferma, no es adúltero, moabita. ¿Por qué moabita? A ver, si yo te digo aquí a ti, colombiano, yo soy chileno y a ti te digo colombiano, o te digo ecuatoriano, o te digo mexicano, o te digo argentino, o te digo lo que sea, cuál sea tu nacionalidad. ¿Por qué debería ser una maldición? Pregúntense eso. Porque ningún moabita entrará en la generación de los hijos de Israel. Entonces la maldición no era ser moabita. No, no era eso. La maldición era que los moabitas eran idólatras y la práctica de los idólatras se traspasaba en las futuras generaciones. Aunque fuese cortada, no podía ser cortada de raíz. Por lo tanto, si yo le digo a un gentil que se convierta a Dios, al Dios de Israel, y le recuerdo su pasado gentil, yo lo estoy maldiciendo, lo estoy enfermando, porque estoy trayendo su pasado a su vida presente. Por eso es delicado, por eso los rabinos dicen que está prohibido recordarle a un ger, un converso, su pasado. Es más, está prohibido llamarlo por el nombre que le dieron sus padres. Es por eso que en el judaísmo, después de la conversión, se le otorga un nuevo nombre al converso. ¿Se entiende? Entonces, la ofensa no es que él sea moabita o descendiente de moabita, sino que le están recordando su pasado. Entonces, la maldición que no está textual se interpreta a través de un sod, ¿cierto? Un misterio, con un método que se llama notaricón. Y los rabinos dicen que Simei le dijo al rey David que él era un adúltero, un moabita, un asesino, un opresor que causa terror y abominación. Recuerden que la toeva delante del Eterno es algo que el Eterno no puede ver. Una toeva es para el Eterno es algo que merece ser cortado, merece la muerte. Entonces, la Nun de Noef, adúltero, la Mem de Moaví, de Moabita, la Resh de Rotzeach, de asesino, la Sadi de Tzorer, opresor, y la Taf de Toeva, de abominación. Ese es un nataricón. ¿Por qué expliqué esto? Porque dije que cuando los rabinos interpretan una palabra o una frase que no está, pero está implícita, usan métodos, usan técnicas, ¿ya? Una de ellas es la temura, que es invertir el orden de las palabras, de las letras, perdón. Dentro de la temura está el abgad, entre otras, aviad también, que es cambiar una letra por otra letra. La gimatria, que es sacar una palabra a través de los números, ¿cierto? Y el notaricón, que es conocer lo que hay detrás de una palabra. Con el notaricón, para los que no saben, los rabinos extrajeron de la Torá los 72 nombres
que son estas claves, que son estos nombres angelicales. Yo, la verdad es que entiendo que hay poder en esas técnicas, pero más poder hay en el nombre de Yeshua, el Mashiach. Nombre sobre todo nombre. Y en ese nombre, toda rodilla se doblará. Así que, sí, los rabinos dicen que con esta técnica hay 72 nombres, incluso hay más nombres, que funcionan como una llave. ¿Ok? Eso fue para explicar lo anterior. Luego, en la frase, seguimos, ¿cierto? Vaikra paró el Moshe. Viene el Moshe, ¿cierto? ¿Por qué es importante detenernos en estas cosas? Porque él, fíjense cómo está escrito, él está escrito con segol y es una preposición independiente, ¿ya? Que significa hacia, cerca, con, entre, a. El Moshe, no dice que Dios Moshe, dice el Moshe, hacia Moshe, a Moshe, cerca de Moshe, con Moshe, entre Moshe. Eso dice el texto. Por ejemplo, entonces descendió Moisés al pueblo y les dijo a ellos, Vayered Moshe el Ha'am. Y descendió Moshe a el pueblo, el Ha'am, Vayomer Aleem. Y les dijo a ellos, Aleem, a ellos. Ahí está la preposición. El conjugada absoluto y en conjugada Aleem con sufijos pronominales. Sefer Shemot 19:25, porque es importante detenernos en estas cositas tan pequeñas. Porque Él también significa Dios. Según el Salmo 51, Asur, prohibido. Leit Balbel, confundir, prohibición de confundir, no confundir. Asur Leit Babel. Balbel es una palabra de origen arameo. Y de aquí viene el tema de Babilonia, confusión. Asur leit Balbel, no confundir. Salmo 51, 50, verso 1. El Elohim Adonai Diber, el Dios de dioses, el Dios, Elohim de dioses. Aquí hay un semijut. El Elohim, Dios de dioses, Adonai, el Señor, Diber ha hablado. El Dios de dioses, Adonai, ha hablado. Fíjense, él significa Dios en español, pero su etimología tiene relación con la fuerza y con el poder. ¿Ya? Él es Dios en español, pero significa fuerza y poder. Cuando este Elohim, plural majestático, está solo, habla de dioses, pero cuando se refiere a una persona, habla de poder, ¿ya? Habla de jactancia, de, de absoluto poder. Cuando está con una hey, es porque se refiere a el Dios, a Elohim. ¿Recuerdan la clase de cuando hablé de la hey? Cuando está con un artículo determinante es porque es el Dios. Ese es un plural majestático. ¿Que es plural? Sí, dioses, pero en realidad está hablando de un solo Dios que tiene todo el control. ¿Ya? Fíjense, el Dios, el preposición independiente. ¿Cuál es la diferencia? La nekudot con segol, preposición independiente. Con seré, Dios. Fíjense ahora. Al, con la pataj, es una partícula de negación. Es un adverbio, ¿cierto? De negación. Significa no, ni, sin, tampoco. Génesis 22:12. Al tishlach yadeja el anar. No levantes al tishlach, no envíes en realidad, no envíes. Al tishlach,
no envíes, no levantes, y adeja tu mano, yad, mano, tu mano, el anar, a el joven, anar, el joven. Entonces tenemos que el con segol es una preposición independiente. El con seré se refiere a Dios. Y la misma Aleph y Lamed con pataj, al, es una partícula de negación, un adverbio de negación, ¿cierto? Aquí están las dos, la partícula de negación, al, y la preposición independiente, el. Al tishlach yadeja el anar. Si este texto no tuviese vocales y yo no conociese ninguna regla gramatical, ¿cómo lo leo? Dios envía tu mano, Dios al joven. ¿Te fijas que hay que saber la regla? Al tishlach yadeja el anar. Bien, por eso es importante. Estamos en un solo texto. Estamos en un solo texto. ¿Cuál es el texto? Éxodo 10:24. Vaikra paró el Moshe. Estamos en ese texto, en ese versículo. Estamos examinando palabra por palabra. ¿Por qué? Porque es necesario conocer todas las reglas. Luego viene el verbo lomar. Lomar es un infinitivo, un verbo sin acción de esta frase. Vayomer lehu ibdu, ¿cierto? Y le dijo, vayan. Entonces, ese vayomer viene de la raíz amar. Él dijo, ¿ya? Él habló, él dijo. Y el infinitivo es lomar, decir. La conjugación en tiempo presente es omer, omeret, omrim, omrot. Ani omer, ata omer, hu omer. Yo digo, tú dices, él dice. Ani omeret, at omeret, hi omeret. Yo digo, tú dices, ella dices. Anachnu omrim, atem omrim, hem omrim. Nosotros decimos, vosotros decís, ustedes dicen. Anachnu omrot, aten omrot, hen omrot. Nosotras decimos, vosotras decís, ustedes dicen. Conjugación en tiempo presente. ¿Qué es lo que me debe llamar la atención de esta conjugación? Con esta raíz, Aleph Mem Resh, que se agrega una Vav, que se agrega una Vav, que se agrega una Vav, que se agrega una Vav. Si es femenino, una Tav. Si es masculino, plural, una Yud, una Mem. Si es femenino, plural, una Vav y una Tav. Detalles, detalles que sirven. Con esa misma raíz, amar, él dijo, podemos construir esta frase. Ma'amar, artículo, expresión o dicho. Ma'amar, ma'amarot, artículos, expresiones, dichos. Amir es una palabra árabe, pero se utiliza en hebreo coloquial y significa príncipe. ¿Ya? Emirut, Emiratos, es una palabra de origen eh, árabe, pero significa Emiratos, Emirut, la misma raíz. Luego tenemos, ¿cierto?, que recordar lo siguiente. La pluralización, perdón. Miren, dijimos que lehu viene de lej, de ir, pero en imperativo. Ve, anda, lej, ¿cierto? Lehu, vayan. Esta va es plural. Eso es algo nuevo, ¿cierto? Bien, ahora van a entender por qué. Siomet, Ribu y Zahar, sufijo de pluralización masculino. Y Yudimem, ¿cierto? Talmidim, unos alumnos. Zahar Rabim, plural masculino. Siomet, Ribu y Nekeva, sufijo de pluralización femenino. Vavitav, ot.
Talmidot. Nekevá Rabot, unas alumnas. Eso ya lo conocemos, ¿sí? ¿Y qué pasa con esta Vav? El Siomet Guf Rabim, el sufijo de persona plural. Lehu Ivdu et Adonai. Fíjense, Lehu, vayan, vayan, ve, vayan. La A y la N en español, la A y la N en español es el plural de ve. Lehu, la Vav, es el plural de lej. Eved, siervo. Ivdu, sirvan. Et Hashem. Lehu. La Vav es el sufijo verbal conjugado de la segunda persona masculino plural. ¿Cuál es la segunda persona masculino plural? Anachnu es la primera, masculino plural. Segunda persona es atem. Entonces, lehu, vayan. ¿Quién? Vosotros. Ustedes. ¿Está bien? Por eso, apréndanse esto de memoria. Ani, ata, at, hu, hi. Anachnu, atem, aten, hem, hen. Apréndanselo de memoria, porque le va a servir para interpretar. Vamos a interpretar ahora este lehu. Lehu, vayan, viene de alaj. Él anduvo, él caminó, él fue, ¿cierto? El verbo infinitivo es lalejet, ir, andar, caminar. Olej, olejet, olhim, oljot. Ani olej, ata olej, hu olej. Yo voy, tú vas, él va. Ani olejet, at olejet, hi olejet. Yo voy, tú vas, ella va. Anachnu olhim, atem olhim, hem olhim. Nosotros vamos, vosotros vais, ustedes van. Anachnu olhot, aten olhot, hen olhot. Nosotros vamos, vosotras vais, ustedes van. De la misma palabra, de la misma raíz, perdón, alaj, hei, lamet, haf sofit, viene la palabra alaja, legislación o regla. La alajá, en términos rabínicos, es la jurisprudencia, es la legislación adicional a la Torah por la cual nos debemos conducir. La alajá nos indica la forma en cómo debemos conducirnos. Cuando dice el texto del Nuevo Testamento, la tradición de los ancianos, se refiere a esto, ¿ya? Ciertamente hay alajot, hay reglamentos, hay reglas, hay legislaciones que son demasiado pesadas para cumplirlas, pero están puestas para entender por dónde no debo quebrar un mandamiento. Son cercos a la Torah. Seyaj la Torah. Son cercos a la Torah. ¿Ya? El mandamiento dice, y escribirás estas palabras en las puertas, en vuestras puertas, en vuestros portones. ¿Qué palabra? Esta. ¿Cómo? ¿Con un plumón? ¿Con un lápiz? ¿Con un pergamino? ¿Cómo? Los rabinos dicen ¿cómo? En un clav kosher, con un pergamino de un animal kosher que no tenía mancha. Estas palabras, ¿cierto? Enrolladito en una vaita, en una cajita, en una mezuzá, y se pega de esta manera o de tal o cual manera según la costumbre. Ese es un alajá. La Torah no dice cómo hay que hacerlo. La Torah dice lo que hay que hacer, pero no dice cómo. Ese es un alajá. Ya. Eso es para que lo entiendan. De la misma raíz viene lej, que está en modo imperativo. Vete para ti. Lej leja, que es la frase que usa el Eterno para hablarle a nuestro padre Abraham. Alaba Shalom, sea la paz sobre él. En Parashat Lej Leja, en la porción semanal de Lej Leja, dice en Génesis 12:1, Vayomer Adonai el Abraham,
Ahí no está todavía el nombre completo de Abraham, nuestro padre. Dice Abraham, Lech lecha, vete para ti. Lech, meartseja, de tu tierra, umimolazteja, y de tu parentela, umibeta vija y de la casa de tu padre, el haaretz asher artseja, hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Todos estos colores que ustedes ven acá es para que vayan discriminando cada clase que hemos tenido. Mm, Umi molad teja, molad, nolad, yeled, cosas que ya vimos anteriormente. U, bab conjuntiva, mem, preposición inseparable min, molad, es la forma en cómo está construida la palabra, ¿cierto? La raíz yalda, yeled, yeladim, yaldot. Molad teja, ¿cierto? Ahí está la tav, que es una hey que se transforma en tav. Ahí está el sufijo pronominal. ¿Se fijan? Estamos viendo esta palabra, lej. Está en modo imperativo. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta vav que es plural? ¿Cierto? Que estaba en esta frase. Lehu ibdu et Hashem. Lehu, vayan. Es la pluralización de una frase, de una palabra. Esa vav es la pluralización de una frase. Por ejemplo, ibdu viene de la raíz eved, que es siervo, esclavo. Y el infinitivo es la avod, trabajar, servir. Y viene de avodá, trabajo, avodá, trabajo. ¿Ya? Ibdu, ibdu está en modo imperativo. Esta vav es el plural. Sirvan, servid, trabajad. ¿Ya? Es el sufijo verbal conjugado de la segunda persona masculino plural. Oh, ¿y cuál es el sufijo de la segunda persona masculino plural? Atem. Ahí está. Es un sufijo de vosotros, ¿ya? Pero es una pluralización. Es como cuando servir, servir, ¿cierto? El verbo servir, sirvan. Ahí está la pluralización de servir, en la A y en la N, ¿ya? Para eso es esa vav. Ahí está la raíz, Aleph, Bet, Dalet, que es la raíz de Eved, siervo y esclavo, ¿ya? Y finalmente terminamos con la última frase del texto de Éxodo 10:24. Vaikra Faro el Moshe Bayomer lehu ibdu et Hashem, rak tzonhem u bakarhem yat yutzach gam tafhem yelech imahem. Y llamó Faraón a Moisés y le dijo, vayan y sirvan al Eterno, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y también vayan vuestros niños con vosotros. Me hubiese encantado que en esta clase hubiesen estado ustedes presentes porque seguramente hubiesen salido preguntas muy buenas, pero lamentablemente he estado con mucha carga laboral. Eh, Llevo 2 días resfriado, ya este es el tercero porque este es día domingo. Son las 2 de la mañana. Esta es una clase muy larga, pero espero que sea una clase muy provechosa y placentera para cada uno de ustedes. Luego tenemos, ¿cierto? La frase, la última frase del texto. Rakzonhem uvekarhem yutzak gam tafhem yelech imahem. De Tzonhem o Sonehem, ¿cierto? Viene la palabra Tzon, que es oveja. Sonehem, son oveja, vuestras ovejas. Uvekarhem, bakar, bakar es ganado, vaca, ¿cierto? Toro, es ganado, todo el vacuno. Barkarhem, ¿cierto? Yutzach significa permanecer. Gam significa también, como la frase Gamsu letová o Gamze y abor. Gamsu letová significa también esto es para bien. Gamsu y abor también esto pasará. Tafhem, taf, niños, familia. Esto es una de las formas en cómo se dice niño, familia. Tafhem, vuestros niños, vuestra familia. Yelech,
irá, Yelej. Aquí hay otra forma de alajá. Yelej. Vuestra familia, Hei, Lamed, Hafsofit. Ahí está la raíz. Alaj, él fue. Vuestra familia, Yelej, irá. Está en futuro. Esta es la segunda persona, masculino singular, pero también me indica el futuro. Ahí está lej, de ir, anda, ¿cierto? Y elej, irá. ¿Quién va a ir? El taf. El taf, él va a ir. También irá. Imagen, con. Aquí está la preposición inseparable im, que significa con. Una preposición independiente, ¿cierto? Imagen, con vosotros. Y ahí terminamos de deducir ese texto, este texto. Éxodo 10:24. Y para finalizar, una pequeña tarea que espero que la hagan para el bien de ustedes. Necesito, o necesitan ustedes en realidad, colocar debajo de cada una de estas frases imi, imja, imej, imo, ima, imanu, imahem, imagen, imaem, imagen, lo que vendría a significar. Dijimos que im significa con, im significa con, ¿ya? ¿Qué significa si yo le agrego un sufijo pronominal? Necesito que coloquen acá abajo lo que significa. No lo necesito yo, necesitan ustedes. Luego tenemos otra preposición inseparable que también la vimos en el texto que revisamos anteriormente, que es a, hacia. El ahí, el ahí, el ahí, eleja, el aij, el av, el ea, el enu. ¿Ya? Tarea para la casa. Shavua Tov, Leitraot. Gracias por permanecer conectados. El Eterno les bendiga grandemente. Shavua Tov.